cuando el revisionismo le devuelve a uno una respuesta del día anterior, uno se pone a pensar que el calendario de la historia marca quizá todos los caminos cuando uno la revisa. Ayer mismo preguntábamos cuál era la identidad argentina. Y dos fallecimientos, dos muertes, que se producen un día como hoy, quizá estén definiendo la identidad. Porque dos personas que se van del planeta Tierra, con distintas representatividades, con distintas acciones y distintos puestos, pueden ser quizá la síntesis de los dos pensamientos que abundan en la sociedad de hoy. Esos mismos dos pensamientos que ayer a un sector que perdió las elecciones y que no aceptan haber perdido las elecciones, los llevó a no querer compartir con el resto de los diputados una sesión, ellos sentados, porque habían pedido estar en presencia, y los otros, a través de la magia que hoy transforma la Internet, porque decían que no había protocolo. ¿Qué cosa, no? La Argentina negoció 65.000 millones de dólares a través del Zoom. Hablaron los banqueros del mundo con el ministro de Economía y se pusieron de acuerdo. No importa, después el arreglo lo podemos analizar. Lo hicieron a través del Zoom. Y resulta que los diputados de la oposición no pueden funcionar por esa vía. Cuando se le ofreció compartir a los que no se querían arriesgar, porque existen además altos contagios en la Argentina en este momento, de estar presentes en la Cámara, con los trabajadores que los 4 gremios habían dicho que no iban a ser presentes porque les parecía que era violatorio de las normas de la salud, ellos prefirieron poner obstáculos porque en realidad lo que no quieren, no es cierto que los preocupe la reforma judicial o que los preocupe el tratamiento en tablas de otros temas. No. Ellos lo que no quieren es que sesione y funcione como corresponde el Congreso, porque siempre que no han podido hacer lo que quisieron, buscaron de cualquier manera la desestabilización. Y cuando no, proscribieron, prohibieron y se aliaron con aquellos que golpeaban los cuarteles para decir que terminaran con un determinado sistema electoral. Sí, son nietos e hijos de aquellos. De un radical llamado San Martino, que el 17 de octubre llamó aluvión zoológico al pueblo, y que nosotros podríamos decir ahora son la fauna, quizá, de lo más importante y trascendente del zoológico, que son los gorilas. Es decir, esta fauna de gorilas que tiene descendientes que se dedican a interrumpir todo aquello que no les gusta, porque no les pertenece, porque no han podido ganarlo en las urnas, porque no tienen botas que los ayuden, y entonces buscan cualquier cosa. Hasta un cómico como Casero en la puerta del Congreso, con energúmenos rompiendo vidrios de la puerta del Congreso e insultando al presidente de la República, porque a él se le ocurre que con eso se instala en la opinión pública opositora. Sí, hay 2 Argentinas, y 2 muertes van a marcar lo que le estoy diciendo. Un día como hoy, moría en la soledad absoluta, abandonado por sus 4 hijos, 3 varones que se habían hecho federales, estaban a las órdenes de Rosa, y su hija, y después de haber migrado, y cuando quiso retornar a la Argentina, después de haber sido el primer presidente de la nación, el entonces gobernador Viamonte no lo dejó bajar, se fue a vivir al Uruguay, vivió en Mercedes y en Colonia. Después de allí se puso a fragotear en un golpe en Uruguay, tuvo que irse de Uruguay y se fue a vivir a Río de Janeiro, allí murió su mujer. De allí se fue a Cádiz y murió en soledad absoluta Bernardino Rivadavia. El primer presidente argentino, representante exclusivo del endeudamiento de la nación, de la Baring Brothers, del primer presidente que lo pusieron de afuera, era el gerente de la River Plate. Es decir,
pusieron un presidente los que después nos llevaron a la primer quiebra monstruosa de la economía. Mucho tiempo después, en otro siglo, en otro tiempo, en otra forma, moría, acompañado del afecto de sus camaradas y sus conocidos y amigos, Mohamed Ali Zaineldin. Ocurría esto hace 11 años, y el coronel Zaineldin, veterano de Malvinas, que había intentado por todos los medios terminar con la cúpula liberal, amigo del pensamiento de Rivadavia en las Fuerzas Armadas, sobre todo en el Ejército, y que no había tenido éxito en ese objetivo, se iba quizá en la soledad de un patriota, pero acompañado del afecto. El otro, el primer presidente, se iba en la soledad más absoluta, repudiado por sus pares del momento y por sus propios hijos que alcanzaban las causas de Juan Manuel de Rosas. Ese Rivadavia que no quería que Belgrano izara la bandera nacional. Ese Rivadavia que después de haberle ganado una batalla a los brasileños hizo un pacto ignominioso, perdiendo en la diplomacia lo que se había ganado en la guerra. Esa Argentina, de esos que miran para afuera y que mueren en soledad, tuvo muchos ejemplos. Y es una línea, la línea Mayo Caseros. Y hay otra línea, establecida también por militares, por San Martín, Rosas y Perón, que marcan otra posición en la historia política del país, a la que seguramente adhería Zaineldin y otros tantos argentinos, en su pensamiento nacional. Estamos, pues, ante la definición frente a la muerte de dos situaciones muy dispares, muy distintas, pero muy idénticas. La soledad de quien había hecho la primera entrega del primer presidente, que tiene la calle más larga de la Argentina, Rivadavia, y el hombre que ni siquiera tiene una miserable placa en una plaza, que fue héroe y veterano de Malvinas, que lo adoran sus veteranos que lucharon con él, pero que quedó en la soledad del propio ejército porque había tenido la osadía de cuestionar al liberalismo instalado, muy amigo de aquella fauna gorila de pelo largo. Es decir, no se podía combatir justamente eso. Qué cosa, ¿no? Y hoy también es el Día de la Industria. Y fíjense ustedes, el ministro de Macri, de Industria, estudien todos los discursos, no pronunció la palabra industria durante los 4 años. Hoy el presidente Fernández le va a ir a dar un mensaje a la industria, porque un día como hoy, de 1587, sale del puerto de Buenos Aires, rumbo Brasil, la primera exportación de productos elaborados. Es decir, la Argentina exportando valor agregado. No nutrientes alimentarios, valor agregado. ¿Y saben cuál fue la excusa de Rivadavia para empezar el endeudamiento? Una tempestad que ocurrió en agosto, que destruyó el puerto de Buenos Aires, y esa fue la excusa para pedir 1 millón de libras esterlinas. Después, para qué le voy a contar la historia que muchos conocen, de cómo fue ese empréstito que los piratas hicieron, donde no llegó casi nada, y donde nos hipotecaron, y se terminó de pagar 1 siglo y medio después. Entonces, hay 2 Argentinas, siempre hubo 2 Argentinas. Hay 2 miradas, siempre hubo 2 miradas. Por eso es muy interesante ver cuando aquellos descendientes de quien calificó al pueblo de aluvión zoológico, ellos mismos se han transformado en descendientes de gorila de pelaje largo. Porque, ¿saben qué pasa? El pueblo lo define tan simplemente con esa palabra, son gorilas. Quiere decir que están en contra absolutamente de la cosa popular. Sí, porque la democracia, su palabra lo define, es el gobierno del pueblo a través de sus representantes. No puede salir el señor Negri a decir las cosas que dijo en los medios, diciendo que ellos eran una gran parte de los diputados que no podían sesionar porque no había protocolo. Negri, hay una pandemia. Negri, se muere la gente por una pandemia. Se negociaron 65.000 millones de dólares
por las redes sociales, para ponerle un nombre, al sistema de comunicación que inventó un chino, y ustedes no quieren sesionar para discutir leyes. ¿Qué les pasa? Cuando Massa le ofreció sentarse, ustedes presenciales y ellos a través de las redes dijeron que no, fueron a obstruir la sesión. Les salió el pelaje histórico, les aparecieron los Zavala Ortiz, aparecieron por allí los que no querían el retorno de Perón, pelo muy largo, históricamente, de abuelos y de padres, de San Martino, de Santander, de Matov, sí, de aquellos que decían que el peronismo era nazi, que trabajaban para los ingleses con su pensamiento, y ustedes que hablan ahora de que hay terrorismo de cuarentena. Es lo mismo, cambian las palabras, cambian la prensa de Gaín Zapaz por el Clarín de hoy, pero todo es igual, todo es idénticamente igual. Por eso, entre la muerte de Rivadavia y la de Zeneldín, nosotros nos quedamos recordando al coronel de Malvinas, y le regalamos a ustedes al Rivadavia presidente, que seguramente le importa mucho más en su propia historia. Sí, en esa historia, donde un día se levantó Rivadavia y al Colegio San Carlos le dijo que tenía que ser de ciencias morales, y la moral de Rivadavia fue endeudar a la Argentina por los tiempos y por los tiempos. Me olvidaba, en la gestión de ustedes hace 4 años tuvieron un ministro que hizo lo de Rivadavia, endeudó a la Argentina por 100 años, y ¿saben qué nos dijeron? Moralmente, que era el gran crédito que gozaba Macri. Sí, el presidente que parece que ustedes se olvidaron, que sostuvieron durante 4 años, y donde la oposición de entonces, oficialismo de hoy, le permitía sesionar, le permitía trabajar, le aprobaba el presupuesto y los dejaba que hicieran ustedes lo que quisieran. Por eso pasó lo que pasó, y por eso nuestros nietos tendrán que pagar los errores de ustedes. El aluvión zoológico se ha sublevado y no acepta a los herederos del pelaje gorila.